Ahora, al llegar a los primeros 7 versículos del segundo capítulo, Pablo está en medio de su argumento contra los falsos maestros, y está argumentando, por supuesto, a favor de la deidad del Señor Jesucristo y la suficiencia de Cristo. Sin ninguna otra adición necesaria. Pero aquí, también está discutiendo algo de su propia visión del ministerio. Y así, encontramos desde el versículo 24 del capítulo 1 hasta el comienzo del capítulo 2 una mirada interna a cómo Pablo veía su propio ministerio. Estudiamos la última vez que estuvimos en Colosenses capítulo 1 algo de su actitud hacia la responsabilidad que tenía en los versículos 24 al 29. Y al mirar el capítulo 2 y ver las declaraciones iniciales en él, vamos a obtener una idea de los objetivos del ministerio de Pablo. No tanto la actitud hacia su propia responsabilidad, sino el resultado que estaba buscando. Ahora, como introducción, déjenme decir esto. La gente podría discutir, y lo ha hecho, sobre el requisito principal para un ministro efectivo de Jesucristo. Podrían debatir sobre cuál sería la cualidad más importante que un ministro debería tener, cuál sería la única cosa que haría que el pastor fuera el verdadero pastor de las ovejas, el verdadero pastor del rebaño. Algunas personas podrían decir que el ingrediente más importante sería la inteligencia para poder entender la Biblia. Otros podrían decir conocimiento. Él debería ya conocer la palabra de Dios. Algunos podrían decir educación. Debería tener mucha entrada. Debería tener mucha experiencia. Otros podrían decir. O algunos podrían decir cualquier combinación de lo anterior. Y otros dirían que no, el ingrediente más importante para el pastor o el líder o el ministro o cualquier siervo cristiano sería la habilidad de liderazgo. O otros podrían decir audacia o santidad o pureza o poder para predicar o simpatía o lo que sea, o lo que sea, o lo que sea y combinaciones de todos esos. Y les concedo que todos esos tienen su parte. Por eso pensé en todos ellos, porque todos encajan en algún lugar. Pero detrás de todo esto, creo que el ingrediente más básico, el más efectivo, el más necesario en la vida de cualquier ministro es el amor por la Iglesia. El amor por la Iglesia. Porque eso se convierte en el catalizador que lo motiva en todas las demás dimensiones. El amor por la Iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo también amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fue amor de Cristo por la Iglesia lo que lo impulsó a entregarse por ella. Y eso está en Hechos capítulo 20, y hay muchos versículos que podríamos ver en este pasaje en particular. Dice en el versículo 28, Pablo, hablando a los pastores o ancianos de Efeso, dice, tened cuidado, por tanto, de vosotros mismos y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la Iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Pablo está diciendo que recordéis que tenéis una obligación de alimentar la Iglesia. ¿Qué Iglesia? La Iglesia que él compró con su propia sangre. Si él la amó tanto, si la amó tanto que dio su sangre por ella, entonces el pastor puede hacer no menos que amarla con todo su ser. Jesús amó a la Iglesia y se entregó por ella. Él no amó particularmente la institución. No. Amó particularmente la organización. No era la estructura. Amaba a las personas que eran la Iglesia, y estaba dispuesto. Y fue capaz de morir por ellas. Y me apresuro a añadir que el apóstol Pablo no se quedó atrás. Su muerte no fue sustitutiva, la de Pablo.
No fue eficaz. No fue expiatoria. No fue divina, pero Pablo amaba a la Iglesia. Y, nuevamente, no era la institución lo que amaba. No era la denominación lo que amaba. No era la organización lo que amaba. Amaba a las personas y dio su vida por ellas. Hay tantas escrituras que hablan de esto que ni siquiera quiero comenzar a entrar en todas ellas. Pero el amor del apóstol Pablo por la Iglesia se manifiesta una y otra vez. Estoy pensando en 2 Corintios 3, 2, por ejemplo, donde dice, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones. Están inscritos en nuestros corazones. Nos importan. Como veremos más adelante, y solo lo menciono en este momento, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice, oh, Corintios, nuestra palabra hacia vosotros es franca. Nuestro corazón está abierto de par en par. Los amamos. En 2 Corintios capítulo 12, esa declaración muy melancólica en el versículo 15, dice, con mucho gusto. Gastaré y me gastaré por vosotros, aunque cuanto más os ame, menos seré amado. Moriré por vosotros, dice, aunque cuanto más os ame, menos me améis. Pablo amaba a la Iglesia. Amaba tanto a la Iglesia que en la búsqueda de ella y su madurez, dio su vida. Sufrió dolor a lo largo del camino hasta que finalmente fue ejecutado. Hemos visto una y otra vez en las epístolas, Filipenses, Colosenses, principalmente, el amor del apóstol por su Iglesia. En Filipenses 1, 7, dice, porque os tengo en mi corazón. Os tengo en mi corazón. En Colosenses capítulo 1, vimos antes en el versículo 24 que literalmente se regocijó en sufrir por la Iglesia por la cual fue hecho ministro. Pablo amaba a la Iglesia. Y tendrías que decir, creo, que toda su vida fue un romance con la Iglesia, la gente, la comunidad creyente. Y la razón por la que amaba tanto a la Iglesia es porque amaba tanto al Señor. Y si amas al Señor, amas a quien el Señor ama. 1 Juan 5, quien ama a Él, amará a quien Él ha engendrado. ¿Lo ves? Por eso Juan dice que es imposible decir que amas a Dios y no amas a los hermanos, porque quien ama a Él, amará a quien Él ha engendrado. Nunca fue realmente la Iglesia de Pablo. Era la Iglesia de Cristo. Y amaba tanto a Cristo que amaba lo que Cristo amaba y daría su vida por lo que Cristo dio su vida. Y. Fue esa motivación la que lo hizo purificar su vida, que lo hizo predicar con poder, que lo hizo actuar con simpatía, que lo hizo aplicar su mente a las cosas de Dios, que lo hizo audaz. ¿O fue todo eso lo que fue un subproducto de un amor profundo por la Iglesia? Y te diré esto, cristiano, nunca servirás a Dios en nombre del pueblo de Dios con ninguna otra motivación que un amor total y absoluto por la Iglesia. Es necesario. Derramó su vida amando la Iglesia. En 2 Corintios capítulo 11, solo quiero que miren conmigo el versículo 23 y les recordaré un pasaje que probablemente hayan leído muchas veces. 2 Corintios 11 y 23, dice, ¿son ministros de Cristo? Hay algo de sarcasmo aquí. Está hablando de sus críticos, realmente. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como un loco, por supuesto. Hay sarcasmo ahí. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes por encima de medida, en prisiones con más frecuencia, en muertes a menudo. Y sigue diciendo que 5 veces recibió 39 azotes, 3 veces fue golpeado con varas. Toman un montón de varas tipo látigos y las atan
con cuerda y golpeaban a la persona con ellas, sufrió naufragios, jornadas de noche y día, peligros de aguas y ladrones. Y sus propios compatriotas y gentiles en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre hermanos falsos. Sigue diciendo. Cansancio, dolor, sed, desnudez, ayuno, y así sucesivamente. Luego, en el versículo 28, dice esto, además de todas esas cosas externas, la principal ansiedad de mi vida es la que recae sobre mí cada día, el cuidado de todas las iglesias. No. Son las cosas externas lo que me molesta tanto como la ansiedad interna. La presión diaria. Cuando decimos, ¿cuál era la presión? La presión que viene automáticamente sobre un hombre de Dios que ama a la iglesia porque vive y muere con cada éxito y fracaso en la vida de un pueblo que ama. El ministro pasará la mayor parte de su vida con el corazón roto. Pasará la vida con el corazón roto porque habrá tantas personas en la iglesia que romperán su corazón, y él tratará de equilibrar eso con regocijarse por las personas que están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Demás rompió el corazón de Pablo porque lo abandonó. Los judaizantes llegaron infiltrando las iglesias de Galacia e hicieron que Pablo se enfureciera tanto que derramó Gálatas, que es simplemente un torrente de ira contra la falsa doctrina y aquellos que destruirían la iglesia. Como lee en Efesios, pueden sentir sus lágrimas. Como lee en Hechos 20, pueden ver sus lágrimas. Como lee en el libro de 1 Corintios, como hemos estudiado los domingos en la mañana, podemos escuchar y sentir su corazón. Mientras late y vierte la verdad de Dios para contrarrestar el pecado del hombre. En 1 Corintios, estudiamos. ¿Recuerdan? Capítulo 4. Y solo quiero que miren el versículo 11. Dice esto, en esta hora presente, ambos pasamos hambre. Y sedimos, y estamos desnudos y somos golpeados, literalmente golpeados en la boca, y no tenemos dónde vivir, y trabajamos con nuestras propias manos, siendo maldecidos, bendecimos, siendo perseguidos, lo soportamos, siendo difamados, lo rogamos. Somos hechos como la basura del mundo y el desperdicio, el desecho de todas las cosas hasta el día de hoy. Eso es lo que pasamos. Eso es lo que soportamos. Dicen, ¿por qué sigues? Pablo. Versículo 14. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino como mis, ¿qué? Hijos amados. La razón por la que lo hago es porque sois amados para mí. ¿Ven? Esa es la diferencia entre el profesional y el apasionado. Esa es la diferencia entre el que lo hace por obligación profesional y el que lo hace porque es una pasión de corazón. Pablo no podía ministrar sin emoción porque amaba tanto a la iglesia, porque Jesús la amaba, y cualquier cosa que Jesús amara y cualquier cosa por lo que Jesús moriría, él moriría por eso. Hechos 20, versículo 1, solo una pequeña frase aquí que creo que es hermosa. Hechos 20, 1. Después de que cesó el alboroto, y este es el alboroto de Efeso cuando tiraron sus ídolos. Después de que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y ¿qué? Los abrazó. La palabra abrazó es literalmente besó. La palabra aparece en el Nuevo Testamento muchas veces. Significa besar. Besar fervorosamente o afectuosamente. Se usa del hijo pródigo cuando regresó a casa y su padre lo besó. Se usa en Lucas capítulo 7 de la mujer que besaba continuamente los pies de Jesús, y se usa de la iglesia primitiva. Había un sentido tremendo de afecto, y todo estaba relacionado con el amor de Pablo por Cristo. Ahora esto es lo que creo más que nada que debe tener el hombre de Dios.
Esto es lo que más que nada en mi propia vida oraría para que Dios me dé. El tipo de amor por la Iglesia que me haría sacrificar mi vida por el bien de la Iglesia. Y esto es lo que hizo a Pablo diferente. Esto es lo que lo hizo mucho más que cualquier otro hombre que haya vivido aparte de Jesucristo desde la era del Nuevo Testamento. Nunca hubo un hombre como este hombre por la tremenda calidad de su amor por la Iglesia y añadido a eso los maravillosos dones que el Espíritu de Dios le dio. Ahora, en su amor por la Iglesia, al llegar al capítulo 2, está mirando la asamblea de los colosenses e incluyendo con ella las otras dos ciudades en esa área, Hierápolis y Laodicea, siendo las 3 ciudades hermanas ubicadas en el valle de Liceo. Y ve que esa iglesia y las otras 2 iglesias hermanas están siendo atacadas por doctrina falsa, falsos maestros. Y como ya hemos visto en nuestro estudio, había muchos aspectos diferentes de esta enseñanza falsa. Estaban recibiéndola de los legalistas. La estaban recibiendo de los filósofos. La estaban recibiendo de los ascéticos, personas que querían irse y vivir en un monasterio solitario. Estaban recibiendo toda clase de herejía desde todas partes. Y tiene tanto amor por ellos que, aunque nunca los ha conocido y aunque no fundó esa iglesia, cuando Epafras, que fue quien la fundó y que era su pastor, vino a Roma mientras estaba prisionero durante un periodo de 3 años y le habló sobre ello, creó en su corazón tal angustia que se sentó y escribió la carta a los colosenses. Y dice en el versículo 1 del capítulo 2. Desearía que supieras cuánta gran lucha tengo por ustedes y por los de la Odisea. Y algunos manuscritos añaden también los de Hierápolis. Y por todos aquellos que no han visto mi rostro en la carne. Ojalá pudieras saber, dice, cuánto me duele por ustedes. Y así escribe en la parte inicial del capítulo 2. Derrama su amor. ¿Y saben qué termina siendo? Termina siendo la expresión de los deseos más profundos que él tenía para la Iglesia. Derrama su corazón. Escúchenlo. ¿Qué dice? Tengo esta gran lucha. Versículo 2. Para que sus corazones sean consolados, siendo unidos en amor y en todos los tesoros de la plena certeza de entendimiento, para el conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque yo estoy ausente en la carne, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Así como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Siendo arraigados y edificados en él y siendo confirmados en la fe como habéis sido enseñados, abundos en acción de gracias. Ahora lo que resulta de esos sencillos versículos es que Pablo desea 5 cosas para la iglesia que surgen de su amor por un pueblo que nunca ha visto, para un pueblo que nunca ha conocido. Pero eso no importaba porque, ven. Marquen esto, su amor por la iglesia no dependía de las personas que estaban en ella. Dependía del Cristo que murió por ella. ¿Lo ven? No era un amor discriminatorio. No era un amor que se limitaba a aquellos que le agradaban en cuanto a personalidad o incluso a los que conocía, sino que amaba a la iglesia, a toda la iglesia por igual porque amaba a Cristo. Y así derrama su amor y al salir con él, podemos destacar 5 cosas que desea para la iglesia. Y vienen como una lista de control para ustedes y para mí. Y pasé por estas 5 cosas y simplemente las comparé con mi propia vida y comparé con la iglesia de la comunidad de la gracia porque son vitalmente importantes. Ahora volvamos al versículo 1 y comencemos de nuevo.
Quisiera que supieras qué gran lucha tengo por ustedes. La palabra lucha recoge una palabra que usó en el versículo anterior, la palabra esfuerzo en el versículo 29. Es la palabra, el verbo de la que obtenemos agonizar. Es una palabra que se relacionaba especialmente con el esfuerzo atlético donde alguien estaba agonizando y esforzándose para ganar. Él dice, no saben la angustia y el dolor que soporto por ustedes. Y la palabra que voy a usar tal vez tiene su comprensión última para un atleta. Nadie más que un atleta que ha estado en medio de una competencia extrema donde la victoria lo es todo comprenderá lo que significa perseguir un objetivo, experimentando un dolor que es más allá de lo que puedes imaginar para alcanzar lo que buscas. Y lo he experimentado algunas veces. Recuerdo haber jugado un partido de fútbol durante 60 minutos con un hombro dislocado, deseando tanto ganar que no lo reconocía nadie y simplemente mordí el polvo, como dicen, y soporté el dolor. Es ese tipo de cosa lo que Pablo dice. Experimenté agonía. Él no estaba solo. Epafras, miren en el capítulo 4, versículo 12. Epafras, quien era su pastor, quien vino y le dio el reporte a Pablo, tenía la misma actitud. Versículo 12, Epafras, quien es uno de ustedes, un siervo de Cristo, os saluda siempre, luchando fervientemente por ustedes en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Porque doy testimonio de él que tiene gran celo por ustedes. Aquí está el mismo espíritu, la misma actitud. Otro hombre con un corazón dolido por la vida espiritual de un pueblo de Dios. Y como dije, la emoción de Pablo no es simple. Amor personal. No es solo que está preocupado por algunas personas que le agradan mucho. Él tiene esta agonía por personas que nunca ha conocido porque ama a la iglesia en cualquier lugar. Dios nos ayude a tener eso en lugar de pelear, en lugar de ser orgullosos, en lugar de regocijarnos en el fracaso de otros creyentes. Deberíamos tener la misma angustia en nuestros corazones y almas por aquellos creyentes que no están bien como Dios quiere que estén. Ojalá pudieras entenderlo, dice. Ojalá pudieras entender lo que siento por ustedes. Anhelaba que crecieran y maduraran. Como cualquier congregación a la que él mismo hubiera ministrado. Y creo que esta idea de poder amar a la iglesia que no conoces realmente establece un patrón para todos los que ministran. De ninguna manera disminuyó su pasión por las personas cercanas a él, pero era correcto que las amara por igual. Y así, de este amor surgen los deseos más profundos para la iglesia, y vamos a verlos. Primero, lo primero. Lo primero que quiere para la iglesia es que sea fuerte en el corazón. Fuerte en el corazón. Versículo 2. Para que sus corazones sean fortalecidos. Fortalecidos. Que sus corazones sean fortalecidos. Aunque no habéis visto mi rostro en la carne, tengo una gran agonía por ustedes. No quiero que caigan en la falsa doctrina. No quiero que se dejen arrastrar al error. Quiero que sean fuertes en el corazón. Ahora quiero hablar de esto por un minuto. Verán la palabra corazón, que sus corazones sean fortalecidos. Ahora, cuando hablamos del corazón, ¿qué significa? Debemos dejarlo claro porque si no lo hacemos, no entenderemos lo que está diciendo. ¿Por qué? En el idioma inglés, el corazón es el asiento de ¿qué? Emoción. Mi corazón llora por ustedes, decimos. Los amo con todo mi corazón. El corazón es el símbolo de la emoción. Para el hebreo, no era el símbolo de la emoción. ¿Lo captaron?
En el idioma inglés, el corazón representa emoción. Para el hebreo, no lo era. Ahora, los hebreos se referían a dos órganos del cuerpo. Ahora quiero hablar de estos dos. Los dos órganos a los que se referían muchas veces en las escrituras son los intestinos y el corazón. Ahora tomaremos primero los intestinos. No se alarmen. Hay muchas referencias en la Biblia al término intestinos. Han sido bastante eliminadas en las traducciones posteriores, pero la traducción pura del hebreo indica que esa es la palabra. Ahora, se usa en la Biblia para hablar del útero, del estómago, de los intestinos y de varios otros órganos abdominales. Así que se convierte en un término general para los intestinos, si se quiere. Cuando un hebreo dice, mis intestinos tal y cual, significa que lo sienten los intestinos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, miren esto. Los hebreos no sabían nada sobre el pensamiento especulativo. Y no sabían nada sobre interpretar las cosas en abstracciones. Todo para ellos era una realidad concreta, física, experiencial. Vayan conmigo y les mostraré. Vayan conmigo a Salmo 10 y 14. Y aquí hay una descripción de Jesús en la cruz, y esta es una imagen profética de él en la cruz. Pero quiero que noten cómo el salmista expresa lo que Jesús siente. Él está muriendo en la cruz. Me he derramado como agua. Todos mis huesos están fuera de lugar. Una imagen perfecta de la crucifixión. Escuchen ahora. Mi corazón es como cera. Se derrite en medio de mis intestinos. Y aquí quiere decir que toda mi área abdominal está en agitación. Lo siento. En los intestinos, es lo que está diciendo. Lo siento y mi estómago está en nudos. Un concepto muy experiencial, ¿no? Abstracto en absoluto. El hebreo nunca diría, siento cierta ansiedad. Verán, la ansiedad es una abstracción. Tienes que decir lo que quieres decir con eso. Pero él no dice eso. No habla en abstracciones. Habla en experiencias. Lo siento en el estómago. Les mostraré otro. Esto es muy interesante. Cantares 5, 4. Y sé que todos están corriendo allí. Cantares 5, 4. Ahora esto es muy interesante. Solo denme una idea de cómo el hebreo expresaba sus sentimientos. Ahora deben tener la imagen. La novia está esperando al novio. Es hora de consumar el matrimonio. Esta es una gran hora. Ahora escuchen. El hebreo dice en el versículo 4, mi amado puso su mano en la tranca de la puerta y mis intestinos se movieron por él. Ahora dirán, espera un momento. ¿Eso está en la Biblia? Eso está en la Biblia. Entonces, ¿qué significa eso, Ion? Eso significa que los intestinos incluyen toda esa área, incluyendo el despertar del deseo sexual en el cuerpo humano. Toda esa área, incluso el sentimiento en el área genital fue expresado por los hebreos en esa terminología. Verán, no decían. Y comencé a sentir una gran pasión arrolladora. Eso es una abstracción. El hebreo lo definía en su nivel más bajo de sentimiento experiencial. Ahora vamos a Apocalipsis 2 y 11 porque no queremos demorarnos en ese punto en particular. Lamentaciones 2 y 11. Sabemos que la Biblia no está tan rígida sobre algunas cosas que las personas se sienten rígidas. Quiero que sepan esto. Lamentaciones 2 y 11. Ahora, Jeremías, él era un patriota. Quiero decir, era un verdadero patriota.
Jeremías, pero no era un patriota ciego. Amaba a su país cuando su país amaba a Dios. En Lamentaciones 2:11 dice, mi país se está desmoronando en esencia. Él está viendo la muerte de su país. Por eso Lamentaciones se llama Lamentaciones. Es el llanto de Jeremías por la muerte de su país. Dice, mis ojos fallan por las lágrimas, y aquí viene, mis intestinos se agitan. Lo siento en el estómago de nuevo. El dolor en mi estómago está en nudos. Ahora lo habrán experimentado. Está teniendo respuestas psicosomáticas en su cuerpo por ansiedad en su mente, pero el hebreo lo expresa en términos del síntoma psicosomático, no en términos de la abstracción. Así que las emociones, bíblicamente, en el Antiguo Testamento, particularmente, no se experimentan como abstracciones, sino en el nivel más bajo de experiencia. Y así, ahora vean. Esto, en los casos de los intestinos que se usan en las Escrituras, se hace referencia a respuestas emocionales para que, en la mente hebrea, el corazón no es el asiento de la emoción. ¿Qué es? El estómago, los intestinos. Más aún, miren 1 Juan 3. Y voy a juntar todo esto y mostrarles algo interesante en un momento. Esto es interesante también, pero algo sumariamente interesante. 1 Juan 3:17, y nunca entendí esto. Puedo recordar cuando era niño, escuchaba a mi papá predicar y esto era antes de que retradujeran esto y siempre escuchaba eso. No sabía lo que decía. Y algunos de ustedes pueden estar en el mismo barco, pero dicen 1 Juan 3:17, el que tiene los bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra sus intestinos hacia él, como mora en él el amor de Dios. Bueno, eso es extraño. Eso es extraño. ¿Qué quiere decir? Simplemente está expresando lo que en la mente hebrea es algo obvio. Está diciendo, miren, cuando ves a alguien tener necesidad, esa necesidad debería causarte un sentimiento en el estómago. Debería agitarte y apretar tu estómago y hacer que sientas una verdadera ansiedad. Ahora noten, en cada uno de esos pasajes que les mostré, los intestinos siempre están respondiendo. Respondieron al dolor en el primero que les conté. Respondieron al sexo en Cantares. Respondieron al desastre en el caso de Jeremías. Y responden a la necesidad humana en el caso de 1 Juan 3. Así que eso, en la mente hebrea, los intestinos siempre son los que responden. Son emoción. Lo sintieron adentro. ¿Cierto? Dicen, ¿a qué respondieron? En la mente hebrea, siempre respondían al segundo órgano que discutían, el corazón. Corazón. Ahora escuchen. Dicen, bueno, ¿qué significa el corazón simbólicamente? Apocalipsis 2:23 y les voy a mostrar algo muy interesante. Apocalipsis 2:20 y podríamos mirar, ¿saben? Montones y montones de versículos bíblicos relacionados con el corazón para mostrar esto. Pero solo les daré un par y pueden estudiarlo por su cuenta. Quiero mostrarles el punto. Apocalipsis 2:23, en el medio del versículo. Yo soy el que escudriña los corazones y las mentes. Ahora, lo que tienen aquí es juicio porque él acaba de hablar del hecho de que va a lanzar esa situación pecaminosa en una gran tribulación si no se arrepienten y matarán a los niños con la muerte, etcétera, etcétera. Y dice, voy a escudriñarlos corazones y las mentes. ¿Qué es el corazón? Escúchenme. Primero que nada, vemos en ese pasaje, el corazón es el lugar de la responsabilidad.
Es el lugar de la responsabilidad. El corazón es eso que es maligno en Jeremías 17. El corazón del hombre es ¿qué? Engañoso sobre todas las cosas y ¿qué? Desesperadamente maligno. Es el asiento de la responsabilidad. Es eso que Dios va a juzgar, y Él va a probar los corazones de los hombres. Es eso que es justo o maligno. Cuando Dios redime a Israel, Él les quitará su corazón de piedra y les dará un nuevo, ¿qué? Corazón. Es el asiento de la responsabilidad. Es eso que se juzga. Demos un paso más. No puede ser emoción entonces. No puede ser emoción. ¿Qué es? ¿Entonces? Vamos a Apocalipsis 18, 7. Y aquí está hablando de Babilonia y la gran destrucción del sistema mundial final en la tribulación. Apocalipsis 18, 7, glorificó a sí misma y vivió lujosamente, tanto tormento y dolor le darán. Escuchen. Porque se dijo en su corazón, yo me siento como reina, y no soy viuda, y no veré dolor. Ahora noten algo. Decir en su corazón es una metáfora para ¿qué? Pensar. Dijo en su corazón, ¿qué significa eso? Pensó en su mente. Entonces, ¿qué es? ¿Lo que simboliza el corazón? No las emociones, sino la mente. El intelecto y la mente se compone de dos cosas, el intelecto y la voluntad. Ese es el corazón en la terminología bíblica. En tiempos antiguos, no encontraban que se referían al cerebro. Escuchen esto. El necio ha dicho en su cerebro. No. El necio ha dicho en su ¿qué? Corazón. ¿Por qué? Porque el corazón era la sede del pensamiento. Y así, el corazón representa la mente que marca el ritmo y los intestinos representan la emoción que responde. ¿Ven cómo llegaron a este descubrimiento? Bueno, es fácil saber cómo. Llegaron a los intestinos conectados con las emociones porque cuando se emocionaron, comenzaron a tener lo que tenemos hoy, malestar estomacal, colitis y todos esos síntomas que obtenemos, úlceras, ¿cierto? Bien. Pero ¿cómo llegaron a sacar el corazón del cerebro? Bueno, algunos han supuesto que porque cuando el cerebro está funcionando realmente, el corazón está funcionando realmente y ellos podían sentirlo latiendo y pulsando. Pero así lo hicieron. Un pensamiento realmente serio, decía un hebreo, puede sentirse en el latido del corazón. Así que el corazón piensa y los intestinos responden. Con emoción. Ese es el patrón divino. ¿Sabes? Cuando alguien viene a mí y dice, no puedo controlar mis emociones. O, tus intestinos están corriendo descontrolados. Esa es la terminología hebrea. Tienes un problema real. No puedo controlar mis emociones. ¿Sabes por qué? Porque tus emociones solo serán controladas por tu mente, porque la emoción es un respondedor. La clave para controlar tus emociones es llenar tu mente con la verdad divina. Esa es la clave para controlar tus emociones. Verán, las emociones siempre responden a lo que la mente percibe como verdadero. ¿Lo entienden? Tus emociones responderán a lo que tu mente percibe como verdadero, incluso si no es cierto. Eso es correcto. ¿Alguna vez han estado acostados en la cama y de repente se despertaron con un sobresalto cuando caían después de caer desde ese edificio de 40 pisos? No estabas cayendo, pero tu mente lo percibió y tus emociones respondieron a ello. ¿Sabes lo que eso me enseña acerca de las emociones?
No confíes nunca en ellas. No confíes en ellas. Porque puedes hacer que tus emociones hagan cualquier cosa si puedes hacer que tu mente piense que lo percibe. Y la única manera de controlar tus emociones es asegurarte de que tu mente esté llena de verdad divina. Las emociones son como niños pequeños y malos. Se descontrolarán si no las controlas. Y dices, ¿cómo las controlas? Las controlas indirectamente alimentando la mente. Déjame llevarte a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios 6 y 11. Regresando a ese pasaje que mencioné antes. Y esto es lo que dice 2 Corintios 6 y 11, o Corintios, nuestra palabra hacia ustedes es franca. Nuestro corazón está completamente abierto. Ahora escuchen. Corintios, escúchenme. Mi palabra hacia ustedes es directa, clara, sin rodeos. Y mi corazón no. Mi mente está completamente abierto. Escuchen. Tengo toda clase de verdad que contarles. Está en mi cerebro y mi cerebro está abierto. Está en mi boca y mi palabra está completamente abierta y directa. Ahora miren esto. Pero de nuestra parte. No hay restricción. Pero hay restricción en vuestros afectos. ¿Saben lo que es la traducción literal ahí? Están apretados en vuestros intestinos. Esa es la traducción literal. Me gustaría ciertamente impartir la verdad de mi mente a vuestra mente, pero ustedes están todos apretados emocionalmente. Están todos rectos emocionalmente. Escuchen esto. Los corintios habían puesto una actitud emocional contra Pablo en el camino y no podían recibir la verdad. Escúchenme. Cuando las emociones se adelantan a la mente, tienes muchos problemas. Pablo dice, no puedo siquiera decirles la verdad. Las personas que tienen las emociones en el camino. Solo piensen en la persona que viene a la iglesia y tiene algo contra mí. No pueden aprender, ¿verdad? Porque han puesto sus emociones por delante de la verdad. Las emociones han dejado de ser un respondedor y están controlando el espectáculo. Aquí los corintios estaban poniendo las emociones. Primero, no aceptarían a Pablo. Estaban emocionalmente molestos con él, así que estaban todos apretados y no podían percibir la verdad. Tenían todo al revés. Cuando las personas comienzan a poner primero las emociones, entonces realmente tienen problemas. Un ejemplo clásico de eso hoy en día es el movimiento carismático, el pentecostalismo. ¿Saben qué intentan hacer? Intentan comenzar las emociones sin la mente. Y te llevan ahí y tienes suficientes aleluyas. Corriendo y suficientes gente corriendo de un lado a otro, puedes saltarte la mente y realmente hacer volar las emociones. El único problema es que las emociones están respondiendo a algo que perciben que no es la verdad porque ni siquiera ha habido la introducción de la verdad. Lo que intentan hacer es saltarse la verdad y dejar que las emociones corran descontroladas, y eso es lo contrario del patrón bíblico. Verán, las emociones siempre deben responder a la verdad. La clave entonces para el comportamiento y la clave para el control de las emociones es el corazón. El corazón. Visto como la mente. Necesitamos sembrar la verdad en la mente y eso controlará las respuestas emocionales. No sé ustedes, pero cuando estaban cantando esta noche, los niños estaban cantando esta noche, me emocioné. ¿Ustedes se emocionaron? ¿Sabían que me emocionó? La verdad. Cada vez que cantaban algo que era una verdad increíble. Simplemente me emocioné. ¿Sabes?
Te emocionas un poco, ¿sabes? Y te sudan las manos y te dan esos escalofríos espirituales y tus emociones están reaccionando a la verdad. Así es como debería ser. Y por eso Proverbios 4:23 dice, y esto es bueno. Guarda tu corazón. ¿Qué significa eso? Guarda tu mente, tu cerebro con toda diligencia porque de él brotan los asuntos de la vida. ¿Lo ven? ¿Quieres controlar la vida? Guarda tu mente y no dejes que nadie la interrumpa. Y Proverbios 4:23. Dice, Proverbios 22:5 además dice, espinas y lazos están en el camino del perverso, pero el que guarda su alma estará lejos de ellos. La misma terminología básica. El guardar la mente, el hebreo. Lo encuentras en Proverbios 11:19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y guía tu corazón en el camino. Guíalo y guárdalo para que pueda escuchar y percibir la verdad y que tus emociones respondan a la verdad. Hermoso pasaje, Deuteronomio 4:9. No puedo resistirme a leerlo. Ten cuidado de ti mismo. Guarda tu alma diligentemente, no sea que olvides las cosas que tus ojos han visto, no sea que se aparten de tú, escuchen, corazón. Lo leeré de nuevo. Escuchen esto. Ten cuidado de ti mismo. Guarda tu alma diligentemente, no sea que olvides las cosas que has visto y se aparten de tu corazón. No olvides la verdad. Guarda tu corazón. En Salmo 139. Hermoso pasaje de las Escrituras en los versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Ven, equívocate y ve si hay en mí algún camino malo y guíame en el camino eterno. Guarda el corazón. Guía el corazón. Pídele a Dios que proteja el corazón. Esa es tu mente, tu cerebro. Un hombre bueno, dijo Jesús en Mateo 12:35, del buen tesoro del, ¿qué? Corazón saca cosas buenas. Toda la bondad saldrá de la mente. La mente debe guiar el patrón de comportamiento. Otro pasaje más, Mateo 3:19. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias. Jesús dijo en Mateo 12. Todas las cosas buenas salen de los procesos de pensamiento. Jesús dijo en Mateo 15, todas las cosas malas salen de los procesos de pensamiento. Así que la Biblia dice, Dios, guarda mis procesos de pensamiento. Ahora volvamos a Colosenses y veamos lo que esto significa para ustedes ahora. Quisiera que supieras qué gran lucha tengo por ustedes y por los de la Odisea y por todos aquellos que no han visto mi rostro en la carne para que sus, ¿qué? Corazones sean fortalecidos. ¿Qué significa corazones? Mentes. Pablo dice, lo primero que quiero de ustedes es que sean fuertes en el corazón. ¿Qué significa la palabra consolados? ¿Dicen consuelo en mi Biblia? Claro. Una palabra muy hermosa, una palabra que se usa repetidamente en el Nuevo Testamento, y una palabra que siempre contiene la idea de fortalecimiento. En Efesios 6:22. Dice que pueda fortalecer vuestros corazones. En 2 Tesalonicenses 2, fortalecer vuestros corazones. La palabra paracaleo incluye en ella la idea de consuelo, incluye en ella la idea de coraje, e incluye en ella la idea de ser fortalecido, y siempre lleva todos esos aspectos. De hecho, podemos mirar hacia atrás en la etimología, y podemos encontrar el uso de
Esta palabra para significar específicamente fortalecido. Un incidente de ese tipo es utilizado por un historiador griego. Él dice que había un regimiento griego que había perdido el ánimo y perdió el coraje y estaba totalmente deprimido y simplemente, ya saben, iban a rendirse. Y un general envió a un nuevo líder y dio un gran discurso y los animó tanto que fueron fortalecidos y salieron y se volvieron heroicos. Significa fortalecer. Significa proporcionar un hombre interior fuerte, una mente y voluntad que actuará heroicamente para Dios. Un corazón fuerte significa una mente firme, una mente que tiene coraje, una mente que tiene convicción, una mente que cree. Una mente que tiene principios. Ustedes dicen, pero ¿cómo se hace eso, Ion? ¿Cómo obtienes una mente fuerte? Y Pablo realmente está diciendo, no quiero que esta gente caiga en la falsa enseñanza de los que predican el error. No quiero que se dejen arrastrar por estas personas que les enseñan mentiras. Quiero que sean fuertes en la mente. Ahora, ¿cómo se obtiene esa fortaleza? Les mostraré. Efesios 3 y 16 les dice en un versículo. ¿Cómo obtienes esa mente, esa parte interna de mi fuerte? El versículo 16. Él ora al Padre para que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su, ¿qué? Espíritu. ¿Quién es el que fortalece el corazón? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, y lo necesitamos. Vivimos en un mundo con un corazón débil. La gente no tiene convicciones. La gente no cree en las cosas. La gente no sabe la verdad. La gente no aprende la verdad. No persiguen la verdad. No se preocupan por la verdad. Y él dice, quiero que sean fuertes en ello. Quiero que tengan coraje. Quiero que se sientan consolados, animados y fortalecidos por ello. Todo eso está en la palabra, y el Espíritu Santo es quien puede hacerlo. Ustedes dicen, ¿cómo sucede eso, Ion? Creo que al ceder al poder del Espíritu de Dios, al caminar en el Espíritu, Él fortalece al hombre interior. Creo que eso es lo que Él está diciendo aquí. Ustedes le dan el control al Espíritu de Dios en su vida, en una base diaria, momento a momento, y Él Espíritu de Dios alimentará a ese hombre interior. El Espíritu de Dios, por la revelación de Dios, alimentará su mente y fortalecerá su mente. Al ceder momento a momento a la presencia del Espíritu de Dios, somos fortalecidos. Pablo es una ilustración perfecta de eso. En Hechos 9, nos dice que fue convertido. Y de inmediato, una de las cosas que comenzó a suceder después de su conversión fue que comenzó a fortalecerse. Hechos 9 y 19 dice que fue fortalecido. Hechos 9 y 22, pero Saulo aumentaba más y más en fuerza. Se volvía cada vez más fuerte. No era que estaba levantando pesas ni comiendo mucha comida, era que estaba siendo equipado por el Espíritu de Dios y se volvió tan fuerte en su corazón. Se volvió tan firme en su confianza. Se volvió tan inflexible en su ministerio que en Hechos 8 y 22, dijo, voy ligado en el Espíritu a Jerusalén. No sé lo que me va a suceder, salvo que oigo que me esperan cadenas y aflicciones, pero ninguna de estas cosas, que me mueve. Fuerte. Fuerte en su corazón. Tenía convicciones acerca de Dios. Tenía convicciones acerca de la voluntad de Dios para su vida. Tenía convicciones acerca de los actos de obediencia que Dios le pedía que hiciera, y tenía la fuerza para llevarlas a cabo.
Él era fuerte. Gran coraje tuvo Pablo. En 2 Corintios 4, 9, dice, somos perseguidos, pero no desamparados. Somos derribados, pero no destruidos. Siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Dice en el versículo 8, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Dice, pasamos por mucho. Nunca flaqueamos. ¿Por qué, Pablo? Porque somos fuertes. ¿Cómo te hiciste fuerte? Caminando en el Espíritu, y el Espíritu derramando fuerza divina. Después de todo, ahora escúchenme. Si la palabra significa fortalecer, es la misma palabra que se usa en Juan 14, 15 y 16 como el nombre del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando se llamó al Espíritu Santo el Paráclito? Es la misma palabra. ¿Podrías traducir esos versículos de esta manera? Juan 2 y 16, esto sería preciso según el significado de la palabra. Juan 2 y 16. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro fortalecedor. Versículo 26. Pero el fortalecedor, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 3 y 26, pero cuando venga Él fortalecedor. Juan 16, 7, si no me voy, el fortalecedor no vendrá. Es la misma palabra. Si vas a ser fuerte en el corazón, entonces vas a ser fortalecido por el fortalecedor. Ese es el Espíritu Santo. Y les diré qué hace a un cristiano débil, ese es un cristiano que camina todo el tiempo en la carne. ¿Cierto? Escuchen. Cada paso que den caminando en el Espíritu es un paso como levantamiento de pesas espiritual. Justo un poco más fuerte en su mente, en sus convicciones, en las cosas que saben y creen acerca de Dios. Ahora, quiero dar un paso más. Aunque el Espíritu Santo es el fortalecedor, Él usa instrumentos humanos. Usa personas como yo para fortalecerlos. Personas como ustedes para fortalecerse entre sí. Escuchen Hechos 6 y 23. Y después de pasar algún tiempo allí, eso es Pablo, partió y recorrió el país de Galacia y Frigia. Ahora escuchen. Fortaleciendo a todos los discípulos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué les hizo? ¿Pablo? Fue allí y les vertió en la mente verdad divina y eso los fortaleció. Dios usa instrumentos humanos empoderados por su espíritu para fortalecer. ¿Alguna vez leyeron un Timoteo 6, 2 de esta manera? Pablo le dice a Timoteo al final del versículo, estas cosas enseña y fortalece. El mismo verbo. ¿Saben qué fortalece a las personas? La enseñanza. Estas cosas enseñen y fortalezcan. Es la palabra de Dios en las manos del Espíritu de Dios, ya sea directamente mientras Él ministra a ustedes o a través de un maestro que los fortalece. Estudiamos a Judas recientemente. Esto es bueno. Amados. Cuando con toda diligencia, Judas 3, les escribí acerca de la salvación común, era necesario para mí escribirles y fortalecerlos para que lucharan seriamente por la fe que fue una vez dada a los santos. Él dice, tuve que escribirles para fortalecerlos. ¿Qué quiere decir con eso? Tuve que impartir a su cerebro conocimiento para hacerlos fuertes. Escuchen. Las personas no se hacen fuertes ejercitando sus emociones. ¿Entienden eso? Deben entender que cuando dice
Quiero que tengan corazones fuertes, no significa que quiero que tengan emociones sobreejercitadas. Lo que significa es que quiero que tengan la entrada del Espíritu de Dios y la verdad de Dios en su mente. Y así vendrá del Espíritu Santo, que es el fortalecedor, y vendrá de otros instrumentos como Pablo, como Judas, como yo, como cualquiera. ¿Y saben algo? Que vendrá de ustedes porque si son fuertes, podrán pasar esa verdad. Déjenme mostrarles eso en 2 Corintios 1. Escuchen. Esto es realmente emocionante. Cada vez que vean la palabra consuelo o consolación, puede ser traducido como fortalecido. 2 Corintios 1, 4, bueno, 3. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, el Dios de toda fortaleza, quien nos fortalece en todas nuestras tribulaciones para que podamos, ¿qué? Fortalecer a los que están en cualquier tribulación con la fortaleza con que nosotros mismos somos fortalecidos. ¿Por qué? A medida que abundan los sufrimientos de Cristo en nosotros, también abunda nuestra fortaleza por Cristo. Y ya sea que seamos afligidos, es para vuestra fortaleza. En otras palabras, lo que nosotros pasamos, se lo pasamos a ustedes como fortaleza. El final del versículo. Ya sea que seamos fortalecidos, es para vuestra fortaleza. Ven, él está diciendo. Miren. Lo que pasamos, lo que sufrimos, se lo pasamos a ustedes en fortaleza, corazones fuertes. Pablo dice, oro por ustedes, colosenses. Oro para que sean fuertes en el corazón. ¿Qué quieres decir con eso, Pablo? No quiero que tengan emociones sobreejercitadas. Lo que quiero decir es que tomen su corazón, que es la mente, la fuente del intelecto y la voluntad, y fortalezcanlo para que conozca la verdad y tenga la voluntad de actuar sobre la verdad. Y luego las emociones seguirán. ¿Alguna vez tuvieron uno de esos pequeños juguetes con una rueda voladora en él? ¿Saben lo que es una rueda voladora? Una rueda grande y pesada y le dan un pequeño empujón y va directamente por el suelo el primer día. Segundo día, no hace nada porque su hijo lo rompió. Ahora, escuchen. Las emociones son como esa rueda voladora. La verdad es como tu mano. La verdad le da el impulso inicial y la impulsa. Luego, las emociones tomarán el control y lo llevarán. Pero no puedes hacer lo contrario. No puedes sentarte allí y decir, pequeña máquina, ve. Ve. Tus emociones son un respondedor. Son el apreciador de tu alma. Y cuando la verdad de Dios es derramada en tu mente y la entiendes y actúas sobre ella, hace girar la rueda voladora de la emoción y te llevará. La oración de Pablo por ustedes, su oración. Por mí, su oración por todos nosotros es que tengamos corazones fuertes. Porque si tenemos corazones fuertes, no seremos absorbidos por la falsa doctrina. O no seremos absorbidos por el emocionalismo, pero no seremos absorbidos por la desobediencia porque un corazón fuerte tiene la voluntad de obedecer. Y les diré algo, cuando tienen un corazón fuerte. Señora, los resultados son tan emocionantes. Terminaré con esto. Efesios 3, 17-21 les da los resultados. Cuando tienen un corazón fuerte, cuando son fortalecidos con poder por el Espíritu, esto es lo que sucede en el versículo 17. Versículo 16 dice, fortalecidos por el Espíritu. Cuando eso sucede y su corazón es fuerte, Cristo morará en vuestro corazón por la fe y eso es, Él se asentará y se sentirá en casa en ustedes. Serán arraigados y cimentados en amor.
Encontrarán una nueva dimensión de entendimiento, versículo 18. Comenzarán a conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Serán llenos con toda la plenitud de Dios. Serán capaces de hacer mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o pensar, según el poder que obra en ustedes, y a Él sea la gloria en la Iglesia. ¿Ven los resultados de corazones fuertes? Pablo dice, los amo, pueblo. Me importan. Y lo que quiero ver en sus vidas, primero que todo, es que sean fuertes de corazón. Padre, gracias por nuestra comunión esta noche, por las cosas que hemos compartido y aprendido. Al comenzar este emocionante estudio de estas verdades, no deseamos que esto sea el fin de nuestra búsqueda de estas verdades, sino que sea solo el comienzo. Te damos gracias, Señor, por proveernos el alimento para alimentar la mente. Por proveernos el volante de las emociones para responder y llevarnos afuera. Excitados, emocionados, felices. Bendecidos para cumplir tu voluntad en respuesta a la verdad. Ayúdanos a controlar las emociones llenando la mente con tu verdad y activando la voluntad para responder a ella. Gracias por Pablo y su amor por la Iglesia. Danos lo mismo en el nombre de Jesús. Amén.